Este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, donde se enfrentarán el izquierdista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández. Las últimas encuestas publicadas apuntan a un panorama extremadamente reñido, al punto de hablar de un empate técnico entre ambos candidatos. Vamos a profundizar lo que va a suceder ese día. Estamos junto a Iván Garzón, investigador y académico del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Iván, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Encantado. A ver, si uno proyecta lo que son las claves de este balotaje, de esta segunda vuelta en Colombia, primero los candidatos, segundo las encuestas que muestran este eventual empate técnico. No sé si hay otras, porque también desde lo que fue la primera vuelta, con la situación de Hernández, que repunte, que finalmente llega a esta opción, los temas que han sucedido con Petro en términos judiciales, lo que decía también la hija en algún minuto, le van entregando ciertos elementos, ingredientes a la segunda vuelta presidencial. Sí, es verdad. El escenario que preveían las encuestas era de un empate, pero al parecer se ha ido ampliando la diferencia en las encuestas que las firmas encuestadoras pueden hacer, pero no pueden publicar. Y esto probablemente tenga dos explicaciones. Y es que Hernández ha rehuido participar en debates en estos últimos días y además en entrevistas. Yo creo que eso ha tenido un efecto importante en cuanto a la gente que no lo conoce o incluso en cuanto a la gente que votaba por él, porque, y este es el segundo aspecto, en la medida que después de la primera vuelta se empezaron ya a dar discusiones más programáticas, más ideológicas de lo que proponía uno y el otro, especialmente de lo que proponía Hernández, que fue una sorpresa para muchos su paso a la segunda vuelta. Se empezaron a notar más sus costuras, es decir, se empezó a notar más que su discurso estaba soportado en buena medida sobre algunos lugares comunes, sobre propuestas muy puntuales de reducción del gasto público, pero que no había una visión de país y que por lo tanto eso no tenía la dimensión de un proyecto político más amplio. Ya, eso en el fondo va a ser uno de los factores. Ahora también he leído, y no sé si es así, Iván, si tú estás de acuerdo, que estas elecciones no solo van a estar marcadas por la adhesión que logre cada uno de los candidatos, sino también por el voto en protesta de cada uno de los candidatos. De esto estaba leyendo un reportaje que hablaba como de la petrofobia, que también es algo que su equipo está considerando dentro del escenario electoral. De hecho, dentro del ascenso, digamos, de Hernández, muchos ven que ahí hay un descontento que él logra capitalizar, un poco de gente que ya no le cree mucho a nadie. No sé cómo lo ves tú. Sí, Carla, ambos representan una alternativa de cambio. La paradoja, como sucede muchas veces en América Latina, es que esa alternativa de cambio no se sabe muy bien qué es exactamente lo que representa. Yo creo que está más claro en el caso de Petro, que lleva 4 años de campaña y es un programa mucho más estructurado y que la ciudadanía ya conoce bien. Buena parte de ese programa asusta sobre todo a las élites empresariales. Pero también en el caso de Hernández hay una propuesta de cambio, sobre todo enmarcado en la idea de la anticorrupción, en la idea de restarle, quitarle beneficios y privilegios a quienes están en el poder. Yo creo que evidentemente el país está cambiando. Estas elecciones hay que leerlas de una manera un poco más amplia en términos históricos y es evidente que acá hay una respuesta en buena medida al acuerdo del 2016 entre el gobierno Santos y las FARC. Es decir, el conflicto social se ha ido institucionalizando, ha ido pasando de los márgenes de la política nacional al centro de la agenda. Paradójicamente, el proceso de paz, los acuerdos de paz no fueron un tema relevante en esta campaña, lo cual significó ya una gran diferencia con campañas anteriores. Pero la idea de que el país debe cambiar es una idea muy instalada en ambos candidatos y ambos recogen mal contados. Si uno sumara además la débil votación del centro político, recogen casi 16 millones de votos, lo cual es muy sustancial. La gran pregunta es cuáles van a ser las características de ese cambio y cuáles son los límites y los alcances que va a tener ese cambio en los próximos 4 años. Iván, ¿cómo influye Claro, aquí siempre se habla de traspaso, no traspaso de voto de los anteriores candidatos del grupo de 6 que estuvieron en la primera vuelta, pero es relevante porque como tú planteas, y hemos también estado revisando en distintos análisis y entrevistas, claro, las propuestas de Petro y Hernández son bastante distintas a lo que se daba en las campañas presidenciales y en los procesos eleccionarios anteriores. ¿Influye lo que puede ser el apoyo de uno u otro candidato a
uno u otro de los que pasan a segunda vuelta y cómo también se ha ido formando esto, si finalmente tiene un impacto en una votación que, como decíamos, puede, o por lo menos hasta ahora se habla de un empate técnico, obviamente habrá que ver qué es lo que sucede el domingo. Sí, Nicolás, toda segunda vuelta tiene un componente anti muy, muy relevante. Acá, en la noche misma del 29 de mayo, cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta y el candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, fue notificado de que había quedado de tercero, pero había sacado 5 millones de votos. Esa misma noche se los endosó, por decirlo de alguna manera, a Hernández. Fue un apoyo inmediato. Ese voto es un voto que en buena medida es un voto anti-Petro. De ahí están los indecisos, que siempre marcan, digamos, como un gran interrogante, y es si finalmente las encuestas señalan que alrededor de un 14% se deciden por quién votar en estos últimos días, o sea, entre hoy y el domingo mismo. Entonces, ahí hay un porcentaje también de votos que probablemente no sabemos muy bien qué rumbo va a tomar. Y el otro elemento que vale la pena tener en cuenta es que la abstención de las elecciones pasadas en la primera vuelta fueron las menores en la historia en los últimos 30, 40 años. Entonces, significa que se espera una votación probablemente mayor, es decir, se espera que haya más participación. También el proceso se hace mucho más simple en la medida que solamente hay que escoger una de las dos opciones. Y terminaría con esto. También las encuestas apuntan a un voto de protesta, el voto en blanco, creciente. En elecciones pasadas había estado alrededor del 2%, esta vez las encuestas lo estiman en un 5 o 6%, lo cual no deja de ser significativo porque evidentemente hay un sector, sobre todo de centro moderado, que no se identifica con ninguna de las dos opciones. Sí, inevitablemente uno empieza también a mirarlo desde la perspectiva chilena y trata de entender lo que está en juego hoy día para Colombia. Y lo que tú nos decías, Iván, en el fondo tú dices hay vientos de cambio y hay una necesidad de un cambio, pero nos dices que no está demasiado claro cuál es ese cambio o hacia dónde en el fondo la gente estaría apuntando. Y hablamos también del descontento, que es un fenómeno que en Chile y en muchos otros países también se está produciendo, ¿no? Candidatos que logran, más que por su mérito o porque la gente adhiera a ellos, quedarse con ese malestar y capitalizarlo. Lo que sí parece ser cierto en este escenario, que es bien incierto, es que cualquiera de los dos que llegue a gobernar va a tener que gobernar un país que va a quedar bastante fraccionado. O sea, aquí todas las encuestas dan cuenta de una votación bien estrecha y sea cual sea el que gane, yo me imagino que no va a tener un mandato fácil. ¿Cómo se ve el futuro para Colombia, más allá de quien gane? El futuro luce muy incierto, como tú señalas, Carla, por varias razones. Primero, si ganara Hernández es un gran desconocido, es un gran enigma, con poca experiencia política, a alguien que fue alcalde de una ciudad intermedia del país y que tiene, digamos, un discurso antipolítico muy fuerte, pero evidentemente la política se hace con los políticos, entonces está por ver qué tanta gobernabilidad tienen estos outsiders. Ya lo hemos visto en otros lugares, los problemas de gobernabilidad que tienen. Si ganara Petro, el problema no sería tampoco tan diferente en ese aspecto, porque si bien tiene una fuerza política muy, muy consistente, muy militante en el Congreso, que obtuvo en marzo el primer lugar en el Senado y el segundo en la Cámara de Representantes en escaños, es una fuerza política minoritaria. Entonces la gran pregunta va a ser, en un contexto de atomización partidista y de partidos y movimientos políticos que tienen una adscripción ideológica tan débil como el colombiano, la gran pregunta es qué van a hacer los partidos, si van a gobernar con él. Acá tenemos una ley, el Estatuto de Oposición, que les exige además que un mes después de instalarse el Congreso, ellos se tienen que definir de manera casi que pétrea por los próximos 4 años. Es decir, tienen la opción de declararse o oficialistas o de oposición o independientes, lo cual es muy llamativo porque eso, digamos, fuerza a que se definan ideológica, programáticamente, pero al mismo tiempo hace quizás de manera muy férreas esas diferencias, porque, por ejemplo, un partido que se declare en oposición, claro, en principio no tendría por qué apoyar al gobierno en una medida, por ejemplo, de emergencia o en una ley que probablemente con la que pueda estar de acuerdo. Entonces,
ese escenario de ingobernabilidad es un gran enigma, sobre todo en el Congreso, en un país que ha estado acostumbrado a que el Congreso es básicamente el notario del gobierno de turno. Acá los congresistas, los partidos que están en el Congreso no tienen una ideología muy definida y suelen acomodarse, salvo algunas excepciones, suelen acomodarse los partidos tradicionales, por ejemplo, suelen acomodarse con el gobierno de turno y gobernar con él. Entonces, la pregunta es, ¿va a pasar eso con alguien que ha mantenido un discurso contra la clase política sistemáticamente como Petro? Ahí hay otro interrogante. Iván, tú nos has comentado algunos temas que han sido parte de la primera vuelta y también de esta campaña de segunda vuelta presidencial con mira al domingo con estos dos candidatos. Ahora, la economía, la inflación que se vive en toda la región, en todo el mundo, aquí también en Chile, ha sido uno de los temas y desde el punto de vista, tú señalabas que en esta segunda vuelta ya uno empieza a ver si efectivamente los programas de gobierno, las propuestas tienen una bajada concreta para solucionar los problemas de la ciudadanía, porque finalmente ese es un tema que arrastra intención de voto. En temas económicos, ¿ha habido algo ahí con respecto a las dos candidaturas? Esa es una gran pregunta, Nicolás, porque en realidad coincido contigo con que hoy por hoy es uno de los problemas más relevantes de la agenda global. Acá las encuestas muestran consistentemente que lo es la economía, lo es la inseguridad y lo es la corrupción. La pregunta no es solo si hay propuestas de bajada, sino si van a ser realizables. Claro. Petro propone algo, por ejemplo, tan insólito como que el Estado sea empleador de última instancia de los desempleados. Y estamos hablando con las cifras, sin tener en cuenta el empleo informal, que infortunadamente en América Latina es parte del paisaje, pero pues es un problema real, probablemente tan grave como el desempleo formal. En Colombia estamos hablando de más de 3 millones de personas que hoy no tienen empleo. Entonces, la pregunta es, ¿eso será realizable? Yo creo que eso es insostenible en un contexto de inflación y de ajuste fiscal que seguramente va a tener que hacer quien gobierne. De otro lado, en el caso de Hernández, las propuestas de reducir algunos costos del Estado tienen un carácter, dicen los macroeconomistas, tienen un carácter más bien simbólico más que real. Es decir, es como cuando en un restaurante no pides una copa de vino, sino pides un vaso de agua. Claro. Probablemente te ahorras algo, es cierto, Pero es marginal. pero a la hora de la hora no es un gasto significativo. No es lo mismo que si dejaras de comerte el postre o dejaras de comerte una entrada. Entonces los macroeconomistas dicen que esas medidas de reducción de ciertos gastos burocráticos de Hernández no tendrían un efecto significativo. Él habla sobre todo de disminuir algunos privilegios que acá, digamos, son muy chocantes. Acá hay un gran porcentaje de personajes de la vida pública y, por supuesto, de los políticos que tienen esquemas de seguridad, por ejemplo. En un país que finalmente tiene un problema de inseguridad, sobre todo de delincuencia común, pero un país en el cual la violencia política de otras décadas pues, ha disminuido sustancialmente. Y por otro lado está el tema controvertido de cerrar algunas embajadas, algunos consulados, lo cual también han saltado las alarmas de, primero, que el costo de oportunidad de ese tipo de medidas puede ser mayor incluso, teniendo en cuenta los efectos que puede tener de cara a las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que ahí esa es una gran incertidumbre. Y finalmente, otra de las grandes propuestas económicas de la campaña ha sido la descarbonización de la economía. Petro propone una dependencia cada vez menor de las materias primas, específicamente del petróleo, del carbón, que en la economía colombiana son muy relevantes. Pero eso es un poquito contraintuitivo. También habla mucho de soberanía alimentaria, pero es contraintuitivo eso cuando el petróleo está a $100 el barril y cuando evidentemente lo que estamos viendo justamente con la crisis ruso-ucraniana es justamente que los países buscan ser cada vez más autosuficientes con estos commodities. Entonces, proponer esa transición, habría que ver qué tan gradual sería, qué tan radical, porque el gran dilema con Petro en todo sentido suele ser, que suele ocurrir un poco con los populistas, es qué tanto esas medidas se van a implementar de manera radical o de manera gradual.
Sí, ahora yo te escucho y has hecho un análisis bien como serio, ¿no? De los temas que tienden a ser relevantes o que deberían tender a marcar una elección. Pero también tú recién, sobre todo hablando de las propuestas de Hernández, ponías en duda que estas fueran realizables, pero yo al mismo tiempo pensaba en que esas son propuestas que hacen mucha sintonía hoy día con el ciudadano, cuando se habla de hacer perder los privilegios a la clase política, que se vayan los que han gobernado durante toda la vida. Me imagino que ahí hay una clave y por eso también te quería preguntar, más allá de que tú has tocado varios temas, ¿cuáles son hoy día, me imagino que en los sondeos, en las encuestas, los temas que están de alguna manera moviendo la aguja? Uno podría decir la economía, el desempleo, pero la verdad es que a veces, y hemos visto la experiencia en otros países, son otros los temas que se toman la agenda. Estaba leyendo, por ejemplo, que el tema del enfoque de género ha sido relevante en esta campaña con cuestionamientos a los dos candidatos en un país que además... Yo no sé si hoy día es así, pero siempre se dice es conservador, pero a lo mejor está justo en un cambio cultural. Entonces, ¿qué es a tu juicio, más allá de quién gane, lo que debería mover la aguja? ¿Y qué tan anclado está eso con lo habitual o no? Porque puede ser una... Yo creo que por eso es tan atípica esta elección, ¿no? Sí, es atípica incluso en ese punto, Carla, y yo creo que ha sido de los aspectos más dicientes del cambio cultural que se está operando en la cultura política colombiana. Yo coincido contigo. Ha sido una campaña que a nivel emocional se preveía que iba a estar más dominada por sentimientos negativos de miedo, de rabia y de rechazo. Sin embargo, ha sido una campaña que el pacto histórico específicamente ha logrado inspirar un deseo y una esperanza de cambio muy fuerte. Ya en sectores más de centro y en sectores más de derecha hay una gran preocupación. El sentimiento predominante es la preocupación, la incertidumbre frente a lo que va a pasar. Pero sí que es cierto, y ese es un aspecto muy, muy interesante de la política colombiana también, que creo que hay que leerlo en clave un poco más amplia, históricamente hablando, y ha habido temas que se han puesto sobre la mesa que en otras campañas no. Este es un país que había estado muy acostumbrado a votar en lógica de hacer la guerra o de hacer la paz. Y esta campaña ha cambiado ese escenario. Yo creo que como consecuencia del acuerdo de paz, pero también como consecuencia de cambios que se están operando en la sociedad colombiana. Por ejemplo, de los 6 candidatos que se presentaron en la primera vuelta, 5 de ellos tenían afrodescendientes como fórmulas en sus tarjetones. Ha habido una presencia mucho más significativa de las mujeres, por ejemplo. Ha habido una presencia más importante de comunidades marginadas, de comunidades indígenas, afro, y buena parte de la esperanza que concentra el pacto histórico está marcada por una agenda progresista que pone sobre la mesa otros temas de inclusión, temas de perspectivas de género, temas de reivindicaciones de sectores minoritarios. Y yo creo que ahí, digamos, hay una visión hoy en día de una Colombia más plural, más diversa. Y de otro lado tienes a las élites políticas y económicas con una dificultad muy grande por leer estos cambios en la cultura política, pero además por hacer propuestas que sean creíbles y que de alguna manera acompañen esos procesos sociales. Yo creo que no es casualidad que el candidato que estaba más vinculado al gobierno actual en términos programáticos, en cercanía ideológica, haya terminado por fuera de la segunda vuelta. Iván Garzón, investigador y académico del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos y estamos muy atentos al domingo, por supuesto, con equipo allá presente en Colombia para seguir estas elecciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Muy bien, buen día.